Les decía que cuando estudiemos la estructura del miembro superior, básicamente va a estar implicada la cintura escapular. La cintura escapular está constituida por la escápula, va a estar constituida por el húmero, la clavícula, y hay algunas otras articulaciones que no son verdaderas, que la había mencionado también, y ese tipo de articulaciones también van a interferir en los movimientos del tren superior. Por lo tanto, hay que ir conociendo cuáles son esas estructuras. Una de tantas vamos a ver que es el húmero con la escápula, por lo tanto se va a llamar articulación escapulohumeral, donde la cavidad glenoidea es la que se inserta a la glenoides de la escápula. La otra articulación es la acromioclavicular, donde el acromión se va a insertar con la clavícula. La otra articulación es la esternoclavicular, que se va a insertar el esternón junto con la clavícula junto con el esternón, y ahí tendríamos básicamente la cintura escapular, entendiendo que los movimientos se van a realizar en este tipo de planos o en este tipo de estructuras. Vamos a llamar a todo ello cintura escapular. Continuemos. Una de las cosas que hay que ir teniendo en cuenta, cuando uno realiza movimientos, siempre van a estar ayudados o apoyados de musculaturas o de músculos, y algunos que van a trabajar en acción predominante, llamado agonistas, y otros en acción de colaborador, llamados sinergistas, y otros en contra de ese movimiento, llamados antagonistas. Muchos de esos músculos actúan en diferentes fases, tanto concéntricas como excéntricas. Quiere decir, concéntricas cuando la contracción de las fibras musculares se acortan, y excéntricas cuando esas fibras musculares o el paquete miofibrilar se va distendiendo o alargando. En ese sentido, vamos a encontrar, por favor apaguen los audios, vamos a encontrar que los elevadores del hombro están conformados en la cintura escapular, y algunos de los músculos que vamos a encontrar van a ser en la parte posterior y inclusive lateral que corresponde al cuerpo. Vamos a encontrar el trapecio, que es la parte de la porción superior, que es un músculo que va a mantener la estabilidad de la escápula. Fíjense que va a actuar constantemente en lo que es la elevación de los hombros. Ustedes cuando hacen este movimiento de hoqué, que cuando éramos pequeños lo hacíamos, tenía gran implicación en la escápula. El angular escapular también actúa en el miembro superior junto con el romboides menor. Son músculos que ya lo vamos a ir detallando, pero de forma provisoria lo vamos a conocer como elevadores del hombro. También tenemos otros músculos que van a estar en la acción de la clavícula. En la acción de la clavícula vamos a tener el esternocleidomastoideo, que se posiciona en la parte anterior, y su función es elevar no solo la escápula, sino, como les mencioné, esa clavícula. Por lo tanto, cada vez que ustedes realizan una contracción de estos músculos, o van a estar elevando el hombro o estarán elevando, en este caso, la clavícula. Bien, sigamos. Después, cuando hablamos de la articulación esternoclavicular, recuerden que la articulación esternoclavicular va a estar relacionada, no sé si esta no la pueden ver. Voy a compartir directamente mi pantalla así puedan visualizar todo. Cuando decíamos la articulación esternoclavicular, nos vamos a referir a la clavícula con el esternón. Bien, tomen eso en cuenta. Entonces, fíjense, clavícula, esternón, esto sería su unión, y esa unión se conoce como esternoclavicular. Acá está rodeada por otros ligamentos que van a permitir esa unión. Por lo tanto, lo que vamos a ir notando va a ser que en esa articulación, al descenso del hombro, es decir, cuando el hombro vuelve a su posición normal al costado del cuerpo, va a actuar el trapecio de la porción anterior. Recuerden que acá teníamos el trapecio, acá está un poco más arriba de la flecha, el trapecio en la porción anterior, el pectoral mayor, porque está haciendo una abducción, el serrato anterior o mayor lateral, que sería la porción anterior del lado lateral, lejos de la línea media del cuerpo, el pectoral menor, que está, fíjense, en la parte más
profunda con respecto al pectoral mayor, y el subclavio. Estos músculos van a actuar en el descenso del hombro, y les voy a poner la prueba. Vamos a ponernos ahora en pantalla. Quiero que me vean, y mientras me ven, vayan pensando. El hombro está en una abducción. En la abducción va a tratar de llegar de nuevo a su costado o a permanecer al costado del cuerpo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ir parte por parte para que no haya dudas. Entonces, en ese descenso, primero tuvo que haber un ascenso. En el ascenso, recuerden que lo habíamos visto en la clase anterior, o en una de las primeras clases, que había una rotación ascendente. Esa rotación ascendente de la escápula provocaba la abducción. Y ahora cuando va a regresar, va a provocar la rotación descendente. Quiere decir que la escápula regresa a la normalidad, al costado del cuerpo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, el que no entienda me para, porque no quiero que existan dudas después en el trabajo. Bueno, mientras va regresando, el trapecio va a estar trabajando en la estabilización de la escápula. ¿Qué quiere decir estabilización? Quiere decir que cuando estuvo arriba, para que regrese, va a tratar de mantenerla en esa porción de simetría junto a la otra. Alguien está ingresando. El pectoral ¿Cómo del mayor. trapecio, profe? Marcos, no te escuché. ¿Cómo lo del trapecio? No me escuché bien recién lo que explicó recién. Bien, ¿Trabaja de estabilizador? trabaja como estabilizador de la escápula. Por lo tanto, cada vez que vos vas esta sería tu escápula normal, esta es la escápula que rotó ascendentemente. Cuando la escápula rota de nuevo a su posición simétrica, es decir, en rotación descendente, va a estabilizar el esternocleidomastoideo y el trapecio en esa estabilidad. Pero también el pectoral mayor, que está en la parte anterior. Fíjate, vos subiste el brazo. Acá el pectoral está estirado. Las fibras del pectoral se estiraron. Y ahora, cuando yo regreso a mi normalidad, las fibras se acortaron. ¿Me va siguiendo? Sí, sí, profe. Bien, por lo tanto, acá se contrajo el trapecio, acá se está relajando. Acá, en el caso del pectoral, está ¿Se estirado, contrae? se contrae. Exactamente, Marco. Chicas, ¿vamos bien? Más o menos, profe, no entendí lo de los ascendentes, con los músculos que trabajamos cuando ascendía el hombro. Bien, vamos de nuevo. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, imagínate que, o imagínense, y no importa que otros ya sepan este concepto, porque me interesa que todos lo entiendan. Imagínense que los músculos son gomillas o gomitas. Bien, hay algunas gomitas que se estiran y otras que se van acortando. Quiere decir que algunas que se quedan cortitas y otras que se van alargando. Hasta ahí me entiendes, ¿verdad? Bueno, el trapecio, si vos subís el brazo en abducción, el trapecio que está en esta porción, que no voy a dar inserción y origen todavía hasta que por lo menos nos ubiquemos, va a cortarse. Acá está normal, y acá para que pueda subir el brazo o hacer abducción el hombro, se tuvo que haber achicado su porción de fibras. Es decir, que la gomita se achicó. Bien, entonces en esta posición que voy a salir del movimiento descendente del hombro, lo que voy a realizar, primero que nada, es una contracción concéntrica del trapecio. O, en síntesis, está acortado el trapecio. Pero, ¿qué pasa ahora cuando va bajando? Cuando voy bajando, el trapecio se va estirando. Las fibritas se van alargando. Sin embargo, el pectoral mayor, que es este músculo, el que está adelante, en el pecho, mientras este se va alargando, el pectoral mayor se va contrayendo. Quiere decir que acá el pecho está estirado, el trapecio está cortito, cuando baja el trapecio se alarga y el pectoral
se acorta. Profesor, se me corta la señal, no puedo verlo, yo lo escucho entrecortado. Bueno, Karen, igual está grabado, así que no va a haber inconvenientes para que lo veas después. El serrato mayor, Bueno, profe. en el serrato mayor, en este caso, también está en la porción anterior y en el plano frontal que ustedes me están analizando. Por lo tanto, si yo hago una abducción con respecto al hombro, la intervención de los músculos anteriores van a estar contrayéndose. El pectoral se va a contraer, pero estos músculos se van a alargar, se van a estirar. Por eso, si entendemos cómo actúa un músculo con respecto a otro en un movimiento que habíamos analizado como la abducción, vamos a comprender que cualquier tipo de ejercicio podría ser inventado por ustedes, conociendo básicamente cuándo uno se estira, cuándo el otro se acorta. Luego hay que ver la activación que eso provoca en la musculatura. Sigamos. Pectoral menor. Fíjense, entonces si el brazo baja, el pectoral mayor se va a cortar junto con la acción del serrato anterior o el serrato mayor lateral. El pectoral menor también, porque está realizando una aducción, es decir, un cierre. Y el subclavio también va a estar, en ese caso, activo. Toda la porción anterior va a estar en una acción concéntrica, en síntesis. Y el trapecio, sí. ¿Y qué pasa si uno de nuestros músculos no realiza esa actividad? Por ejemplo, la del trapecio, que Sí, no se acorta, digamos. sí, te entiendo, te entiendo. Y generalmente suele pasar cuando uno tiene una inestabilidad o una falla del sistema nervioso para saber contraer su propia musculatura. A veces, por ejemplo, en PC sucede, o cuando uno tiene un problema de discapacidad neuromotor, esto ocurre. Y para eso existe la estimulación neuronal o la estimulación que muchos kinesiólogos o fisioterapeutas utilizan, que es la manual, que ellos te trabajan por acción de estímulos palpatorios y hasta ahí conozco, porque también podrían ser por electrodos para que produzcan la activación correcta. Generalmente, y hiciste muy buena pregunta, Camila, porque generalmente las lesiones ocurren por eso, por una falta de activación correcta de los músculos implicados en el movimiento. Quiere decir que si se tenía que activar o tenía que usar un músculo en la aducción y no se está usando de la correcta manera o de la manera correcta, esto provoca un sobreuso de la otra musculatura. El sentarse mucho, me voy a un ejemplo brusco, produce una fuerza concéntrica muy grande y una contracción permanente de las fibras de los flexores de cadera. Entre tanto, uno es el psoas. Por lo tanto, el hecho de que el psoas sea más fuerte o el flexor de cadera sea mucho más fuerte, implica ya una perturbación con respecto a las musculaturas que están en oposición a ese movimiento. ¿Cuál sería? Los músculos que actúan en la extensión de cadera. Y al ser más fuerte, que no significa que sea más potente, sino que tiene un acortamiento más grande, esto le va a producir inestabilidad a la articulación de la cadera. Y ahí vienen los problemas de los isquiotibiales por general, que no se estira un psoas por haber estado tanto tiempo sentado, y encima le gusta correr o le gusta hacer actividades, pero no le dedica tiempo al estiramiento del psoas, o trabajar en forma de estabilización los isquiotibiales, o mejor dicho, de manera excéntrica. Entonces, todo tiene que ver y conocer cuál sería el comportamiento normal que tiene un músculo. Luego de eso hay que probar y evaluar si esa musculatura está haciendo ese patrón de movimiento correcto. Por eso, chicos, ustedes, que yo también estoy en la vanguardia de esto, quiere decir que sigo aprendiendo cotidianamente, no es que me lo sé todo, casualmente en eso consiste mi profesión, en seguir averiguando y aprendiendo,
pero el principal objetivo que tenemos como interventores o accionadores de la parte motriz es los patrones de movimiento. Primero hay que conocer casualmente cómo se mueve, enseñar los ejercicios o trabajos relacionados a esos movimientos y recién vincularlo con lo que ustedes ven en clases, que es fisiología, que es entrenamiento deportivo, que es un salto, que es la pliometría, cómo mejorar la hipertrofia, cómo mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si tenemos un deportista que está compitiendo, esto a veces es un poco probable que se lo pueda realizar bien por la cuestión de tiempo. Y ahí es donde aparecen todas estas ramas, pero así también qué bien. Pueden verse que hay lesiones y lesiones por un mal movimiento o mala activación de los músculos que deberían ser actuados correctamente. Así que Camila, gracias por tu pregunta, estuvo muy buena. En este caso, hablando del trapecio, uno tendría que evaluar si está cumpliendo en el movimiento de la aducción ese estiramiento, porque ¿qué podría pasar? Que mientras vos bajás, el trapecio siga contraído, y si sigue contraído no sería el correcto comportamiento que debería tener a la hora del descenso de la escápula o en la rotación descendente o en el descenso del hombro. ¿Bien? Entonces, o sea, se podría decir que son dependientes los músculos, o sea, de otros. Exactamente, exactamente. Uno depende de otro, pero cada músculo tiene un comportamiento con respecto al movimiento. El comportamiento es, o de manera general, o me contraigo o me relajo. ¿Bien? Bien. Perfecto. Me encanta que participes y participen. Bueno, sigamos. En la articulación escapulohumeral, recuerden que es la unión que tiene la escápula con la cavidad glenoidea. Para que lo recuerden, vamos a ver el ejemplo acá. Este es el húmero, todo este es la porción del húmero. Vamos a traerlo un poquito más. Bien, ese húmero si lo sacamos vamos a ver un espacio. Ese espacio, acá se ven ligamentos, pero imagínense todo ese espacio constituye a la cavidad glenoidea. Esa articulación es la que estamos viendo ahora en este momento. En este caso estamos viéndolo en un plano frontal, es decir, le hacemos un corte y podemos ver lo que sucede con la cabeza del húmero o en este caso una porción que corresponde a la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. ¿Qué podemos contar? O podemos mencionar que esta articulación era muy móvil. Acuérdense que era una articulación esférica en artrosis que tenía 3 ejes de movimiento. Entonces, por lo general, cuando uno menciona que moves el hombro, dicen los músculos que actúan son el músculo del hombro, el músculo del brazo, los músculos del antebrazo, el músculo de la muñeca y el músculo de la mano, en todo el movimiento de esta porción de plano sagital que podemos ver de la extremidad del miembro superior, conocida como hombro o brazo. Pero todos estos músculos actúan. Ahora hay que buscarle los nombres de los músculos que actúan en cada una de estos títulos. Y si analizamos eso, vamos a mencionar que en un plano sagital, tomando un eje transversal y en un plano sagital, vamos a tener la flexión y extensión, que es lo que ustedes ya saben. En plano sagital pasa el eje transversal, por lo tanto, el movimiento que puede hacer esta estructura es hacia adelante, la flexión, y hacia atrás, la extensión. En el eje vertical, es decir, así, y tenemos el plano frontal, porque el plano frontal es el que atraviesa el eje vertical. Por lo tanto, vamos a ver la anteversión y la anteposición. A ver, no, esperen, me equivoqué acá. En el eje vertical, ustedes lo que van a poder ver es el plano transversal, porque si es este el eje vertical, el plano que lo corta va a ser el transversal. Por lo tanto, lo que van a poder notar es la anteversión o la anteposición, que nosotros lo habíamos visto como protrusión o retracción. ¿Se acuerdan? Que protrusión era para adelante, también conocida como anteversión o anteposición, y retracción o retroversión era para atrás, o retroposición también conocida.
en el caso del hombro. Entonces esos movimientos uno lo va a poder ver si está en plano transversal, en este caso en el eje vertical. En el eje antero-posterior, que sería ahora sí el plano frontal, porque transcurre ese eje así, de adelante hacia atrás, podemos ver la aducción y abducción. En este caso, cuando se abre un brazo y cierra, hace una apertura un brazo, un hombro y cierra, obviamente, a su posición normal. Y en el eje longitudinal del húmero, porque actúa por sí solo, como les había dicho, por tener tanta movilidad, tenemos la rotación externa y rotación interna, tomando, en este caso, un eje transversal también, un plano transversal, porque podemos ver qué sucede con la cabeza del húmero cuando rota para adentro y cuando rota para afuera. Por lo tanto, todos los movimientos que puede realizar esta estructura, la del hombro, es multivariada y también de circunducción, conocida como cono. Voy a hacer una pregunta. ¿Se entendió? ¿Qué no se entendió de esto? Sí, se entendió bien, profe. Perfecto. Karen, Pamela. Sí, los planos y los movimientos sí. Bien, pero esto se entendió a lo que me refiero acá con los ejes. Profe, yo no Profe, entendí lo de cómo es eje la vertical, extensión y retroversión del hombro, eso no entiendo. Perfecto, Camila. Bueno, eso también yo no entendí. bueno, bien, tiene que salir Camila para que salga el pueblo. Escuchen. Vamos a ver entonces el eje por eje. Eje vertical, que es la duda. Imagínense ustedes que me quieren analizar la estructura de lo que está pasando en mi miembro superior. Bien, entonces el eje vertical sería un eje que va, una línea, imagínense un láser que pasa por el centro de mi cuerpo, hacia hasta el piso, hacia hasta la parte de los pies, y debe haber un plano que corte eso. Entonces va a ser el plano transversal. En el plano transversal, ustedes van a poder ver al cuerpo, me van a poder ver a mí desde arriba hacia abajo. Si me ven desde arriba abajo, lo que ustedes van a poder notar es qué sucede con el hombro cuando se va hacia adelante y cuando se va hacia atrás. O qué sucede con la escápula cuando se va hacia adelante y cuando se va hacia atrás. Solamente se lo puede hacer en ese plano, mirando de arriba hacia abajo o mirando de abajo hacia arriba. Pero el eje que lo está analizando es el vertical. Por lo tanto, que yo pueda realizar este movimiento de hombros hacia adelante, lo va a ver el plano, no sagital como lo estoy haciendo ahora, sino el plano, en este caso, transversal, porque va a ver los grados con los que se fue desde la posición normal, ahí, hacia adelante. Y lo mismo sucede con la parte de la retracción o retroposición, que del hombro que está en este caso en posición neutra, se va hacia atrás. ¿Cuántos son los grados que va desde ahí hasta ahí? Y desde ahí hasta acá. Para eso se lo tiene que ver desde arriba o desde abajo hacia el movimiento. O sea que si nosotros tenemos un ejercicio que la persona está en un eje transversal, en ese eje solamente podemos determinar que está en flexión y extensión. Casi estás correcto. A ver, voy a tratar de entender de nuevo, porque combinaste un eje... vos me decís el primero, acá, del eje transversal. Claro. Si estaría una persona, no sé, Sí, en un eje transversal, sí, que lo sería único plano. movimiento que nosotros tenemos para analizar sería la de flexión y extensión. Sí, que sería esto, Cami. Eje transversal sería el plano sagital. A veces se confunden qué es un plano, qué es un eje. Si ustedes, y por eso mi duda más grande, porque si entienden esto, no van a tener inconvenientes en ningún otro aspecto con los movimientos y más adelante cuando hagan un curso de posgrado o una capacitación más grande. El plano es lo que define la vista del evaluador y el eje es la línea que va a cortar ese plano. Por lo tanto, si este es un plano sagital, el eje que lo atraviesa, que no sé con qué ponerlo,
supónganle este borrador, es el eje transversal, quiere decir que me atraviesa. ¿Me entendés, Cami? Sí, Perfecto. Si yo me pongo de frente, voy a estar en plano frontal. Y el sí, en eje que plano. me, y el eje que me atraviesa, imagínate, ¿cuál sería? Sería El transversal. un eje No, anteroposterior. posterior. Exactamente. Entonces, por plano frontal, tengo un eje anteroposterior. Ahora, el eje longitudinal sería esto, mira, imagínate, a ver, no sé si se puede ver, viene una línea y me está partiendo a la mitad. Viene esa línea y me está partiendo a la mitad. Si Sí, esa línea que es eje me está partiendo, o en este caso me divide al cuerpo en una sola porción, ¿qué plano me puede atravesar? Un plano que vaya así, ¿verdad? Entonces, ese plano que va horizontal se conoce como plano transversal. sí, Por lo tanto, los movimientos que van en eje vertical se analizan en plano transversal, que sería, a ver si puedo ponerme, sería así, y que me analices de este movimiento, en esta posición. No sé si se llega a notar. Quiere decir que yo hago así hacia adelante o hago así hacia arriba. A ver, acá. Adelante, arriba. Eso vos vas a poder ver con el plano transversal, porque me estás mirando de arriba hacia abajo. sí. ¿Puedo Sí, seguir? entiendo. Bueno, esa es mi intención, chicos, que comprendan esta parte básica. Y si no lo han entendido así, voy a buscar otras maneras para que lo sigamos entendiendo. Bueno, voy a avanzar, cualquier cosa, me paran, no tengan miedo. Movimientos del hombro. Entonces dijimos, el eje transversal, justo acá hay una X. Tenemos la flexión y la extensión. La característica clave de la extensión, fíjense que ronda entre los 45 y 50 grados, tomados desde un libro conocido como Kappanji, que va desde la línea media del cuerpo o apoyado en la parte lateral hasta atrás, que tiene este rango. En cambio, la flexión, por ayuda de la articulación glenumeral, llega a 90 grados. Y para que suba más, actúa la articulación escápulo-humeral o escápulo-torácica para que pueda ayudarse a subir. Y el total de flexión es 180 grados. ¿Se va entendiendo? Bueno, ¿Puede volver a repetir? puedo volver a repetir. Y hago una pausa también. Es muy probable que se vuelva a cortar en un ratito, así que donde se corten, ustedes ya saben que me van a esperar un ratito porque se va a grabar esta primera parte hasta que se grabe el primer video. Ustedes ya estén en el enlace, cosa que apenas termine, iniciemos de nuevo en esta última parte. Bueno, lo que decía es que en el eje transversal, que es casualmente la línea que va a dividir el cuerpo de izquierda a derecha, pero que está en plano sagital, tiene dos movimientos, como lo dijo Camila hace un momento. Tiene extensión y flexión. La extensión se encuentra limitada en estos grados, entre 45 a 50 grados aproximadamente, sin compensación del tronco, es decir, que el tronco no se hace para adelante para que el brazo suba, porque igual habría 45 grados, y ahí habría una ayuda compensatoria del tronco, ayudándose por aumento de los grados, o disminuyendo los grados que posee. Y en caso de la flexión, fíjense que lo que decía, si el hombro sube hasta 90 grados, va a actuar la articulación glenumeral. Después de eso, la articulación glenumeral se tiene que ayudar de otra articulación. Por ejemplo, la escápulo-torácica, para que pueda subir otros 90 grados más y llegar a 180. Pero ya lo vamos a analizar. Por lo pronto, y acá tenemos, miren, con algo tan pequeño ya podemos hacer una cantidad de ejercicios. Si ustedes solamente quieren intervenir la articulación glenumeral o la parte del deltoide sin afectar los músculos posteriores, ya saben que este es el rango que deberían tener para limitar esa articulación. Porque si lo suben hacia arriba, va a actuar otra musculatura implicada. Entonces, ahora hay que conocer cuáles son los músculos que van a actuar hasta hasta los 90 grados en la articulación glenumeral. ¿Cuáles son los músculos que van a actuar cuando
es ayudada la articulación glenohumeral por la articulación escapulotorácica. Ya cuando decimos articulación escapulotorácica, también podríamos entender que actúan algunos músculos que están cerca del tórax. Y así vamos a analizar parte por parte. Movimientos del hombro en el eje transversal, es decir, lo que estamos viendo acá. En flexión, quiere decir cuando el brazo se va hacia adelante, el pectoral mayor y menor también suelen tener la mayor proporción de trabajo. Es decir, que esta porción de la inserción con esta se van a tratar de juntar. Por lo tanto, el paquete fibrilar que va desde acá hasta acá se va a achicar, se va a hacer más pequeño, se va a acortar. Cuando se acortan, decimos que se está hablando de un tipo de fuerza concéntrica. Bueno, acá el pectoral mayor y la parte superior clavicular son las que van a realizar el mayor trabajo del pectoral mayor. Es decir, este movimiento, de acá hasta acá. Solo con hacer esto, ustedes van a estar trabajando el pectoral mayor, el deltoides anterior, pero todavía no lo estamos viendo, pero ya con ese detalle, si el sujeto tendría, por X motivo, tener que trabajar el pectoral mayor para mantener la tonicidad muscular, realicen una flexión de hombro. Luego le agreguen resistencia. Luego pueden producir alguna otra variante. Sigamos. También, en la flexión de hombro, lo que van a hacer es activar el coracobraquial, que es la parte anterior de lo que todos conocen como el bíceps, en su aumento, pero de una tensión, en este caso, casi estirada. Podemos decir que va a ser isométrica la contracción. ¿Por qué? Porque las fibras no van a cortarse, porque no van a flexionar, en este caso, el codo. Por lo tanto, si no hay flexión de la articulación del codo, lo que ustedes no van a hacer es contraer ese músculo. Y si no lo contraen, va a encontrarse en un estiramiento constante, pero no exagerado. Si se condiciona con un estiramiento, se habla de una fuerza isométrica, sin cambio de la estructura fibrilar. ¿Vamos bien, chicas, chicos? Agustina no preguntó nada, supongo que está bien. Agustín. Sí, profe. Vamos bien, perfecto. Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Bueno, sigamos entonces. Donde se corten, ya saben, ingresamos a partir de ahí. Movimientos del hombro. Sigamos con el eje transversal. Quiere decir, sigamos con el plano sagital. Vamos a ver ahora la extensión. En la extensión vamos a tener más músculos que van a ayudarnos al movimiento. Quiere decir cuando llevamos el brazo u hombro hacia atrás. En primera acción vamos a activar o vamos a reclutar al dorsal ancho. Esto está, supónganle, de espalda, serían los músculos más notorios que tiene un hombre o una persona que trabaja los dorsales. ¿Vieron cómo se les crece tipo aletas a los que entrenan demasiado los dorsales? Y simplemente es con el hecho de realizar una extensión de hombro. Obviamente, para que se hipertrofie hay que aumentar carga y hay otras variables del entrenamiento. Pero acá simplemente lo que trato de mencionar es cómo eso se van a reclutar. Después veremos qué tanta carga necesita para desarrollar una masa muscular, que creo que conmigo no lo van a ver, pero sí en entrenamiento deportivo o en fisiología. Por lo tanto, haciendo una extensión, el dorsal ancho ya estaría trabajando. El redondo menor, que fíjense dónde está ubicado. El redondo menor se ubica en la porción de la diáfisis que corresponde al húmero con la inserción y una porción de la escápula. Por lo tanto, cada vez que ésta se vaya hacia atrás, ¿esto qué va a hacer? Se va a cortar, porque recuerden la imagen que les decía de que estamos bordeados o conformados por hilos o por gomillas que se estiran y se alargan o se acortan y se alargan. Y si este se va para atrás, en el caso del húmero, este se va a cortar. Trapecio transverso.
el trapecio transverso también se va a contraer, se va a cortar, es decir, cada vez que el hombro se va hacia atrás, estas fibras también se acortan. El romboides, que fíjense que está inserto entre las vértebras y la escápula, cuando hacemos el hombro hacia atrás, estas se llegan a acortar, producto de la retracción escapular o, en este caso, la rotación que tiene la escápula descendente desde la parte externa hacia la línea media del cuerpo. ¿Qué más? El redondo mayor. El redondo mayor, fíjense que está posicionado muy cercano al redondo menor. Y son músculos de tracción, son músculos que uno actúa cuando el hombro se va hacia atrás o se provoca una retracción escapular o una rotación externa de hombro. El infraespinoso, que está debajo de la porción de la espina escapular, y el deltoide posterior. ¿Por qué es esto también interesante? Porque a veces, quizás en estética, a alguno le interese desarrollar más su musculatura de hombro, y si es así, dice, ¿por qué me crece más adelante o tengo los hombros tan antepulsados y no le llego a llevar tanta forma? Y porque quizás hace falta que active los músculos que están implicados en el deltoide, pero de la parte posterior. Y para hacer eso, tu movimiento tiene que ser de extensión de hombro, o sea, hacia atrás. ¿Venimos bien?